Buenas, buen día para quienes estamos por este lado o buenas tardes para quienes se conectan desde otro lugar. Bienvenidas al live de esta semana. Este live es muy especial, es un tema muy especial que me encanta tener la posibilidad, perdón, de tratarlo y de tratarlo junto con alguien que admiro profundamente y que sé que nos va a aportar muchísimo valor. Así que voy a dar unos minutos que Instagram vaya avisándoles. Ya se pueden conectar. Eh, la semana pasada estuvimos en un live con David Cerrato, en donde estuvimos conversando sobre cómo tener una vida con sentido. Así que si te interesa conocer las herramientas que nos brindó David, los recursos, puedes ir al Instagram TV de mi perfil y ahí vas a encontrar los recursos o la estela. Avísame si se ve bien, si se escucha bien, por favor. Y también podés ver el anterior live, fue con Tania La Santa, en donde estuvimos hablando sobre cómo emprender con corazón y cabeza. Hola Patri. A ver. Eh, en este directo vamos a estar con Patricia Castaño, ahí se está uniendo. Hola Hola Lore, hola, Patri. ¿Cómo estás? muy bien, buenas tardes. ¿Y él? Bueno, sí, y para nosotros buenos días, buenas mañanas. Para vosotros buenos días, Ya estamos efectivamente. más cerca del mediodía igual, pero bueno, buenas mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bien, todo bien. La verdad es ¿Bien? que sí, todo bien, todo bien. Aquí Bueno. aprovechando que mi hija está y las niñas están con sus papás, con sus otros lados, y disfrutando para trabajar, para estar en pareja, para, bueno, aprovechar estos momentos de Bien. soledad. Así que muy bien. Qué bien, qué bien. Una semana de volver a cargar. Además que sí. Sí, sí, sí. Hola Silvia, hola Ariana. Gracias por conectarse. Bien, esta semana tenemos un tema que a mí me encanta y sé que quizás no tiene como mucha fama o no es muy habitual, pero en mi experiencia es un tema crucial, es la raíz, es la causa de muchos sufrimientos o muchas consultas que yo recibo hoy en la habitualidad. Es decir, llegamos a la adultez y justamente es este tema, el no haber revisado este tema, es el que nos produce consecuencias muy dolorosas en nuestra vida y en nuestra realidad de adultas. Yo creo que en mi experiencia son más o menos dos o tres causas, así como muy de raíz. Una es los problemas de autoestima y de falta de valoración. Otra es el tema del merecimiento. Y otra es este tema, es haber aprendido desde muy pequeñas que no había espacio para dos deseos en un terreno vincular, ¿no? Que no pueden coexistir dos deseos. Es el deseo del otro o es mi deseo, ¿no? Y la manera en la que hemos aprendido eso va variando de acuerdo a cada familia. En algunos lugares esa se da a través de una imposición de violencia, a través de un sometimiento, en otros casos se hace a través de la manipulación, en otros casos simplemente es un desinterés, es una indiferencia, pero siempre si vamos más a la raíz, lo que he aprendido es que mi deseo y el del otro no pueden convivir. Por lo tanto, es matar o morir, o es una guerra entre tu deseo y mi deseo, o simplemente he aprendido que siempre tengo que ceder. Entonces, muchas veces llegamos a adultas y estamos acostumbradísimas a ceder, a ceder, a ceder y a ni siquiera aparecer en los vínculos de a dos, ¿no? Yo personalmente es una de las cosas que a mí me costó mucho y recuerdo mi terapeuta en ese momento decirme, hoy sos adulta, hoy tenés que ocupar tu lugar, tu 50% en los espacios vinculares, tenés que aparecer, tenés que ocupar tu lugar y acostumbrada de una historia de abusos, de una historia de desamparo, de una historia de violencia, a no aparecer, a ceder ante el deseo del otro. Entonces, para mí este tema, Patri, es, pero importantísimo y me encanta que estés acá para darnos herramientas y recursos. Así que presentate para quienes no te hayan Sí. conocido y no hayan visto el otro live. Bueno, pues muchas gracias, Lorena, por invitarme a este rinconcito para estar contigo y con todas las personas que están al otro lado. Bueno, mi nombre es Patricia Castaño, mi perfil es Patricia Coach, donde podéis encontrar herramientas y un montón de cositas que hago para acompañar a las familias
en estas cosas también, Lore, en estas cosas que tienen que ver con esta mochilita que vamos arrastrando desde nuestra infancia, esta toma de conciencia, tanto para conocernos como para conocer a nuestros hijos, a nuestra pareja si vivimos con ella, para acompañar en dificultades. Así que un honor estar aquí hoy contigo y hablar sobre este tema que la verdad es que a mí me pasa un poco lo mismo, es un tema muy recurrente, porque creo que no paramos, ¿no? No paramos a darnos cuenta, a tomar conciencia de qué elegimos ser, de cómo elegimos actuar, desde dónde queremos estar. Y bueno, a veces ocurre con una tormenta que se da en nuestra vida, que puede ser de diferentes formas, y otras, que es lo que más estoy viviendo, es en la maternidad, ¿no? Cuando de repente surge la maternidad, hay como una revolución en la que a veces es como que nos obligan a parar o muchas paramos a mirar atrás y decir qué cosas quiero repetir, qué cosas no, y bueno, un poquito a transitar todo ese proceso. El tema de lo que acabas de comentar es fundamental porque parece como que solo hay lugar para que sea, como has dicho tú, o bien lo que decide o lo que hace el otro o lo que decido yo, ¿no? Y ahí es cuando efectivamente, en función de cómo sobrevivimos en nuestra infancia, nos vamos a relacionar con el otro desde un rol que normalmente está muy definido. Es una máscara que lo que nos hace es ayudarnos a sobrevivir. No tiene otra duda que esa, que a veces queremos luchar y resistirnos a eso, y yo creo que desde ahí, cuando queremos, o sea, lo que se resiste persiste, ¿no? A veces acoger esa parte de nosotras con ternura, arroparla y darnos cuenta de que, bueno, que nos sirvió en un momento de nuestra vida y que igual hoy es momento de despedirnos y soltar, ¿no? Entonces, eh, ocupamos un montón de papeles, si te das cuenta, Lore. Hay muchos que están como escritos, ¿no? Que de hecho, bueno, tú lo trabajas mucho con el enneagrama también, con Sí. arquetipos, con heridas. En disciplina positiva también decimos que son metas ocultas que nos llevan a comportamientos inadecuados, y esto se lleva mucho sobre todo en los niños. Pero mi experiencia profesional es que también nosotros actuamos desde ahí como adultos, actuamos desde ahí con la pareja, actuamos desde ahí con nuestra familia, actuamos desde ahí con los compañeros de trabajo. Y como has Es que al final mencionado, esos niños que fuimos, que adoptamos eso, venimos adultos y si no lo revisamos, seguimos con la misma manera. exactamente. Entonces, ¿cómo puede ser? En disciplina positiva se trabaja mucho desde la atención. Esas llamadas de atención que cuando no se hace lo que uno espera, ¿no? Cuando no hay lugar a lo mío, yo lo que hago es reclamar esa atención, ¿no? Para que de alguna manera pueda ser presente, ¿no? Pueda mi decisión, mi cuerpo, mi persona pueda estar presente a través de llamar la atención al otro. Y puede ser de muchísimas maneras. Puede ser manipulando, como decías, puede ser lo que tú quieras, siempre, ¿no? Esto que a veces es lo que el otro quiera sin plantearnos si nosotros queremos eso, ¿no? Está bien por no tenernos que a lo mejor, iba a decir enfrentar, pero la palabra no me gusta, no querernos ver en esa situación en la que tenemos que decir cosas, ¿no? Y a veces es que ese decir tiene que ver con desnudarnos y sacarnos esa máscara, ¿no? Y eso es, bueno, depende de cada persona, lo llevamos de una manera u otra. Entonces, es un proceso, yo creo que hay que acogerlo con cariño. Otros aprendimos a hacerlo desde el control, desde tenerlo todo controlado, desde que si las cosas, yo me siento querida cuando sé que el resto está bien y asumimos ese papel, que en la maternidad sé mucho de mamá coraje, que llamo yo, que es que solo es para el niño, solo es para la pareja, solo es para sus amigos, solo es para... Y para nosotras no hay lugar, ¿no? Porque parece que si doy al otro no me puedo permitir dar a mí. Incluso, no sé cómo lo vives tú, Lorena, pero surgen muchos comentarios acerca de es que si me doy ese permiso soy egoísta. Entonces no puedo colocarme Sí. ahí, ¿no? Si yo decido que no solo tengo que pensar en mi hijo o en mi pareja o en mi familia o en mis amigos, sino que también me doy lugar a mí, entonces me convierto en una persona egoísta. Y además me siento Sí, por culpable. eso para mí los temas que decías son cruciales porque se vinculan o con el autoestima, la Mm, valoración que tenemos de nosotras mismas y cómo nos estamos tratando, o con el merecimiento. Si yo no merezco un espacio de nutrición y demás, voy a siempre relegar ese espacio mío. A mí en mi historia me pasó muchísimo, yo pasé
que esto lo hablábamos la otra vez, ¿no? Cómo pasamos como de un extremo al otro y como que no tenemos como ese punto. Entonces pasé de momentos en donde había mucha renuncia, digamos, de mi deseo, y esto se ve a nivel pareja, a nivel amigos, a nivel sexual, esto se ve en todos los ámbitos, es porque es la manera en la que operamos. Entonces es como no poder decir qué es lo que quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que me pasa, para no mostrar mi vulnerabilidad, ¿no? Y, y en otros momentos ha sido desde el control, desde controlar las situaciones, las personas. Entonces me he movido como en esos extremos. Entonces esto también está bueno que lo vean, porque hay veces que no siempre es el mismo mecanismo, porque generalmente operamos como si fuera como una manera y es como que nos vamos para un lado o nos vamos para el otro, pero sigue siendo la misma forma, pero lo que pasa es que pasamos como de un lugar al otro, de un rol a otro. Entonces mirar nuestra vida en retrospectiva nos puede ayudar a ver en qué momentos y de qué manera o qué disparadores hicieron que yo me vinculara más de esa forma. Esta aclaración para todas las mujeres que están aquí, para quienes son madres, les pido por favor que primero tomen todo este conocimiento y se piensen a sí mismas cuando fueron niñas y qué manera aprendieron ellas de vincularse con el mundo. Y después que hagan esa reflexión, recién ahí pasen a su rol de madre y a ver qué están haciendo hoy y qué pueden hacer hoy con sus hijos. Quienes no sean madres, directamente hagan la reflexión para sí mismas. Porque si no, no sé si te pasará, Patri, pero es como que inmediatamente intentamos ver con nuestros hijos y si no revisamos primero nosotras, va a ser incoherente y va a ser inconsistente el cambio. Entonces, primero se piensan, ustedes lo toman, reflexionan y luego, desde esa conciencia, recién abordar el rol de madre. Patri, Totalmente. Dime. ¿qué te parece a vos? ¿Cuáles son las consecuencias de no crecer en un espacio en donde mis deseos son tenidos en cuenta, en donde siempre lo que yo siento y lo que pienso, digamos, si yo soy niña, lo que siento, lo que pienso, mis intrigas, mis cuestionamientos de la vida nunca son tenidos en cuenta? ¿Cuáles son las consecuencias desde la disciplina positiva de crecer desde ese lugar? Claro, pues esto es lo que ocurre, Lore, que al final no asumimos nuestro lugar de adulta. Nos vamos manejando en situaciones y en relaciones cuando vamos creciendo en función de esa herida de infancia, de esa mochila, de ese no haber sido tenida en cuenta y entonces lo que provocamos es una respuesta que tiene que ver con un automático que es inconsciente, que lo hicimos para sobrevivir. En disciplina positiva hay un ejercicio muy bonito que se llama la carta alta, en el que uno descubre eh, cuál es su carta, se llama la carta alta porque es el as que yo saco, es como si estuviéramos jugando a las cartas y es esa carta que yo saco siempre porque ahí sé que si la utilizo voy a ganar. Voy a ganar inconscientemente, voy a sobrevivir. Ojo, ¿no? Ujú. Entonces, en función de lo que yo viví para sobrevivir en una situación de estrés, que todos de pequeños tuvimos unas más violentas, unas menos, otras dependiendo de la vivencia de cada ser, ¿no? No ha habido que pasar por una situación X para tener esa vivencia, ¿no? Todos en algún momento hemos pasado por situaciones de estrés y las hemos anclado en nuestro cerebro para protegernos de esta manera, ¿no? Y entonces es curioso porque cuando uno detecta esa carta y dice, ostras, en disciplina positiva se habla de cuatro, ¿no? Una es el control, que es me pongo a controlar, ¿no? Entonces yo me siento querida cuando llevo el control, ¿no? Que es la que estaba diciendo anteriormente. Otra puede ser superioridad, y es yo me siento querida cuando las cosas se hacen como yo quiero que se hagan. Y si no se hacen desde ahí, entonces ahí no estoy dando lugar al otro. Es lo que yo se diga y punto. Y lo que Ujú. más puedo intentar es convencer al otro de que su deseo sea el mío, pero no que el suyo y el mío se Ujú. puedan llevar de la mano. ¿Sí? Entonces, esto lo vamos adquiriendo y lo vamos convirtiendo en nuestras formas de actuar como adulto. Otra podría ser la complacencia. La has mencionado tú antes, ¿no? Puede ser, no me muestro porque entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo voy a estar bien siempre y cuando el resto esté bien, pero yo no voy a fijarme en mí. Voy a estar ocupada del deseo de los demás, que pueden, pues, como he dicho antes, hijo, pareja, familia, trabajo, pero nunca va a estar en mí. Entonces, desde la complacencia va a ser que yo me vuelvo incluso sumisa. Entonces, no hay lugar Ujú. para darme mi opinión, porque tengo miedo en mi inconsciente a poder sentirme juzgada o a poderme sentirme no querida. Y entonces, ante esa duda y ese dolor, pues lo que asumo es lo que tú digas, cariño, lo que tú digas, está bien, ¿no? Entonces, nunca Ujú. muestro mi opinión por miedo a eso que pueda ocurrir. Otra de las cartas que se trabajan mucho es la comodidad. Y esto también es que el otro lo resuelva por mí.
Yo me siento querido cuando el otro toma decisiones, porque yo necesito que el otro, para yo tener una decisión, el otro tiene que reafirmar que eso que digo está bien. Ujú. No me siento válido, no me siento capaz. Y entonces, ante esa insatisfacción, pues lo que hago es comodidad, es resuelve tú, porque yo no. Entonces, ahí no voy a mostrar tampoco mi deseo, ¿vale? Porque lo que Y aparte no prefieres, me voy a arriesgar y no voy a tomar responsabilidad y no corro los no, riesgos y después es también son mecanismos que vuelven como que juzgan mucho al otro, porque claro, el otro es el que sale afuera y se la juega, digamos, el que toma una decisión. Si salimos a comer y yo digo lo que vos quieras y elegiste un plato y no nos gustó ninguno de los dos, ¿quién tomó la decisión? Entonces quedo como la pobrecita y nos quita como esa responsabilidad, ¿no? totalmente, totalmente. Y por último, creo que me falta una, estaría el control, que ya la mencioné antes, ¿no? Entonces estamos con superioridad, con control, comodidad y complacencia. Son las cuatro cartas que dicen que en situaciones de estrés, en nuestra infancia aprendimos a sobrevivir y entonces actuamos desde ahí. ¿Qué significa eso? Que, oh, qué horror, que soy una controladora, o que soy una, me siento superior, o que soy una cómoda, o que soy, porque tendemos a etiquetarnos, ¿no? Y Ujú. entonces, mi invitación es no hacerlo desde soy, sino desde cuando me siento estresada, aprendí a actuar desde. Y entonces, si yo actúo Ujú. desde ahí, no voy a poder tener en cuenta ni mi deseo, porque estoy hablando de mi niña interior, ni el deseo del otro. Entonces, que sea imposible que convivan, es que directamente no sé cuál es el mío, porque estoy hablando en automático. No me he planteado Ujú. nunca qué es lo que yo quiero, ¿no? Y qué es lo que, de lo que yo me voy a hacer cargo. De ser consciente que a veces este ejercicio, que parece como un juego, porque yo lo hago mucho con el juego, toca heridas muy grandes. El otro día una chica me llamaba y me dijiste, me rompiste con el ejercicio. Porque fui consciente de todo lo que yo llevaba arrastrando, ¿no? Y aunque se haga a juego, de repente una es consciente de no tomaba decisiones por esto, o no dejaba que el otro tomara decisiones por mi control excesivo. Entonces, un poco es lo que has Ujú. dicho tú, que nos manejamos desde mi forma personal de ver la vida, ¿no? Y desde la profesional, en dos extremos. Tendemos a irnos a lo negativo, por decirlo de alguna manera, o a lo pesado que tenga, la desventaja que tenga el ser, por ejemplo, control, ¿no? De actuar desde el control, y no nos damos cuenta de que igual tiene ventajas. O sea, esa misma faceta tuya, si la puedes colocar en otros lugares, a lo mejor te da un espacio a ti. A ver si me explico. A veces cuando uno es control, ¿no? Cuando actúa desde el control, no deja que el otro intervenga, tienen que ser las cosas como él dice, tiene que controlar que todo esté bien, pero a lo mejor de cara a las relaciones humanas eso no es una faceta ventajosa, pero sin embargo para el trabajo puede ser que sí, para tenerlo organizado, Sí, sí. estructurado, ordenado, planificado. ¿Qué quiero decir? Que esas heridas o esas tomas de conciencia, que a veces lo que queremos es como tengo que cambiar y hay que borrar de mi vida, y yo soy más de hay que acogerlo y hay que colocarlo. O sea, eso igual con tu pareja, con tus hijos no va a venir bien, pero sin embargo a lo mejor para tu trabajo sí. A lo mejor la complacencia pasa igual, esa parte en la que, bueno, pues puedes tener esas ventajas de que la gente tengas esa empatía, ¿no? Porque como tiendes tanto a pensar en los demás, y hay muchísimas profesiones que se ven con un rasgo de complacencia, porque quieren ayudar al otro, porque quieren estar para el otro, porque les importa tanto el otro que se vuelcan. Quiero decir con esto que a veces los deseos, evidentemente, como decías, se pueden compaginar, pero para mí primero es tomar conciencia. Y en vez de querer quitarlo de esa herida que tuve por culpa de mis padres, que a veces también vienen estas cosas, Sí. ¿no? El asumir y aceptar de, bueno, está en mí y con esto a ver cómo lo hago. Entonces, si a mí me cuesta aceptar lo que decías antes del restaurante, ¿no? De no pasa nada, elige tú, pero luego si está malo ahí te responsabilizo, ¿no? Pero si yo empiezo con cositas pequeñas a darme cuenta y decir, bueno, ¿qué pasa si yo me planteo y juego conmigo y me doy otra oportunidad o llego a un acuerdo con el otro? No digo que sea fácil, ¿eh? Porque hay una parte en la que cuando yo tengo No. que mostrarme y cuando tengo que decir lo que yo quiero, primero hay que plantearse qué quieres, Mm. ¿vale? No volcarlo en Ese lo camino que... de vuelta que es difícil, sí. Exacto, ¿qué es lo que tú quieres? Vale. Y con eso, que no nos lo solemos preguntar mucho con nada, no nos lo preguntamos con nada. Con esa pregunta de qué es lo que tú quieres, luego le añadimos, es tu responsabilidad, esas cosas que tú quieres o no quieres, o cuando alguien te pide algo, que esto pasa mucho con las personas que complacemos, ¿no? ¿Quieres hacerlo? ¿No quieres hacerlo? Es tu responsabilidad, un poco tal. Y luego comunicar para que dos deseos se den a la vez, para que haya esa compenetración, tiene que haber respeto.
Y para que haya respeto tenemos que comunicar desde ahí, ¿no? Desde el respeto, no desde ese niño herido o desde ese automático o desde ese control o desde esa superioridad, ¿no? Desde me muestro cómo me siento y muestro con respeto lo que pueda querer de mí y del otro, ¿no? Y entonces yo creo que lo que lleva si no hemos sido tenidos en cuenta, si no vivimos que había dos formas, ¿no? Dos deseos que se podían llevar a dar a cabo, yo creo que salimos, como has dicho tú, pues con una falta de autoestima, con faltas de seguridad, con faltas de confianza hacia ti y hacia los demás. Entonces, bueno, igual no vivimos eso porque en nuestros hogares vivimos esos extremos, ¿no? O ese que si era una cosa o era la otra, pero no podían ser las dos. Sin embargo, hoy podemos decidir y elegir qué hacer, ¿no? Y también yo lo que veo es como que nos deja mucho en el lugar de reactividad y es como que nos quedamos en ese modo de supervivencia siempre. Y no solo que eso tiene unos efectos malísimos para nuestro organismo, para nuestra mente, para la química de nuestro cuerpo, sino que además siempre creemos que es ganar o perder. Y en realidad nos perdemos justamente de que cuando se colocan dos deseos en un mismo espacio, se gana mucho más, porque quizás algo que a mí jamás se me hubiera ocurrido, si yo le doy el espacio al otro, puedo nutrirme de eso, puedo aprender, puedo conocer otras cosas de la vida que a lo mejor antes no hubiera podido conocer. A mí, en mi historia, digamos, vos sabés que yo lo trabajo mucho con el eneagrama, yo soy el eneatipo 8, que es el que quiere tener el control. Y ese control es como que nos blindamos e intentamos controlar las cosas, pero en realidad para tapar el nivel de vulnerabilidad y sensibilidad que tenemos. Ujú. Entonces, la complacencia me ha servido en muchos momentos también para blindarme, porque era bueno lo que vos quieras, entonces yo no me abro y yo no te muestro y no te digo, y no corro el riesgo de entrar en conflicto con vos y de que no estemos de acuerdo. Y por otro lado, intento controlar, ¿no? Y a mí la maternidad, como vos decías, me dio un jaque, digamos, a ese, porque si hay algo que no podemos controlar es la maternidad, porque no podemos controlar otro ser, su ciclo de sueño, su ciclo de comer, si le cuesta esto o no le cuesta, cómo se va desarrollando. Digamos, a mí me sirvió, pero me hizo un borrón y cuenta nueva porque tuve que aprender a no controlar más nada, ni respecto de mi bebé, ni respecto de mi relación vincular en la familia, y aprender a cederle el espacio al otro y que el otro resolviera porque yo no podía. Entonces, por ahí la vida nos da la inmensa posibilidad de cambiar esos mecanismos, sea en la maternidad, sea en un trabajo, sea en una circunstancia de la vida. No sé, me quebré el pie y entonces estoy en una situación, o ahora mismo en el confinamiento, me puso en una situación en la que nunca estuve y entonces tengo la inmensa posibilidad de decir, ¿y qué pasa si suelto esto? En mi caso era a través del control, ¿no? Y empezar a dejar que mi pareja resolviera, que mi pareja hiciera, confiar en sus tiempos, confiar en sus maneras, aceptar que las cosas no iban a ser a mi forma, me quitó un peso, Patri, de encima, pero un peso, un Claro, agotamiento de toda la vida. es que vemos como la forma de actuar desde bueno, desde ese inconsciente, pero lo que no vemos cuando somos conscientes es todo ese peso, porque eso tiene, primero, una proyección en ti, ¿no? O sea, te hace sentir y te hace pensar determinadas cosas acerca de ti y luego acerca del mundo. Es decir, tú también proyectas en los demás algo. Como has mencionado a tu pareja, Lore, imagino que si tú antes tenías todo muy controlado y querías que las cosas fueran de una determinada manera, también tiene unos efectos en el otro. El otro, ¿cómo se puede sentir cuando tú actúas desde ahí? ¿No? Entonces, Ujú. ahí a lo mejor no se siente suficiente porque tienes que estar mirando, ¿no? Mi chico es muy así, mi chico, como además lo tenemos trabajado, él tiene también la parte de control y jugamos con eso, porque a veces has partido el calabacín muy grande. O sea, fíjate, ¿no? Y entonces es como nos reímos Sí, sí. pero y es importante que esté cortado, pues para él sí, ¿no? Para él, pero cuando Mm. suelta y dice, mira, oye, hazlo como tú quieras, ¿no? Pues con pequeñas cositas podemos un poco jugar. Porque lo que no nos damos cuenta es qué me está llegando a mí cuando el otro se pone ahí o cuando yo me pongo ahí, qué le llega al otro, ¿no? Entonces, ¿qué proyectas en los demás? Y observa, o sea, yo un poco la primera idea es obsérvate cómo reaccionas tú en situaciones. Si las personas que están al otro lado son mamás y papás,
lo tenemos fácil porque yo creo que la maternidad, como has dicho, nos pone en situaciones a veces muy límite, ¿no? Nos saca cosas de dentro que no sabíamos ni que existían. Entonces, ante un berrinche de tu peque, ante un desborde emocional, ante algo que haya pasado que no te lo esperabas, ante horas ante horas de estar sin dormir porque no duermen, O días, o ante meses, o años o acumulados. años, o años, ante la situación de que no coman lo que tú quieres que coman, ante la reacción que pueda tener tu familia con tu manera de criar o de educar, ante la manera que tenga tu pareja de unos valores con respecto a la Resolver. maternidad, la crianza o lo que sea. Desde ahí es observarnos y decir, ¿cómo actúo yo? O sea, ¿qué siento? ¿Qué pienso? ¿Y desde dónde actúo? ¿Cómo reacciono? Y esto es muy sencillo, de verdad. Yo lo trabajo mucho con las familias, es un autorregistro. O sea, es necesario bajarlo para poder conocerlo. Entonces, piensa por un momento, recuerda una escena, pues recuerdo la última vez que mi hija se comportó de esta manera y a mí me sacó lo peor, ¿no? Vale, pues, ¿qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo actuaste? ¿Cómo actuó tu hija? Y lo haces, un autorregistro. Esto es como, pero para darte a conocer a ti misma. Y entonces, desde ahí, pues mira, lo que pensaba era, otra vez, está con la misma. ¿Y dónde puedes cambiar tú ese proceso? ¿Qué te está diciendo? Si empiezas a tirar, ¿qué hay de ahí? Hay control, hay desconfianza, hay inseguridad, hay miedos, eh, lo que sea. Y está bien porque te vas a empezar a conocer y a conocer tu mente, a conocer tus emociones, a conocer que dos deseos, como estamos hablando, pueden ser compatibles, a respetarte a ti y respetar al otro. Entonces, observarte es la primera parte para mí importante en esto, ¿no? Sí, es crucial. Y de cara a la maternidad que estamos mencionando, yo recuerdo que con mi hijo mayor, mi hijo de corazón, que ya tiene 12 años, pero cuando estaba en los 4 años, digamos, eh, y claro, era mi primera cercanía con la maternidad fue de lleno a convivir con un niño de 4 años. Entonces no tuve previa, no tuve preámbulo, no fue de lleno a los 4 años que son desafiantes. Entonces, en ese momento yo me acuerdo que no tenía la conciencia que tengo ahora, pero ya en ese momento con mi pareja decíamos, bueno, a ver, somos dos adultos, o sea, somos tres personas en esta casa, tres necesidades diferentes, somos dos adultos. Con la inteligencia que tenemos, con la creatividad que tenemos, ¿cómo puede ser que no busquemos la manera de acomodar las cosas? O sea, tenemos que encontrar una forma. Y esto lo digo de cara a lo mejor a, no sé, tener un solo auto y tener que hacer varias cosas en un día y decir, bueno, pero yo no quiero renunciar a esto que tengo que hacer y no quiero que mi hijo se pierda esto y no quiero dejar de hacer esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacer en la dinámica familiar que hay que armar como estas cosas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacer para que nadie pierda, para que todos los deseos, las necesidades puedan convivir? Y en eso a mí a nosotros lo que nos sirvió fue llamarnos a la adultez. Somos nosotros los adultos que tenemos inteligencia, que tenemos creatividad, que tenemos capacidad de resolución. Entonces decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos armar el rompecabezas para que esto funcione y para que todos seamos tenidos en cuenta? Si yo necesito esto y vos necesitas lo otro. Y a medida que nuestro hijo fue creciendo, esto lo hablábamos mucho la otra vez, el conocer las etapas, el conocer las diferentes etapas por las que va pasando, las necesidades puntuales de esa etapa, porque por supuesto que tratarlo con respeto, con amor, con consideración, con escucha, es permanente para cualquier ser humano en toda su vida. Pero van pasando por diferentes etapas. Yo ahora estoy con mi hija en etapa de berrinche total y no es lo mismo que mi hijo que tiene 12 que está en una preadolescencia. Entonces, son etapas diferentes. Entonces, saberlo también te permite decir, bueno, en este momento yo sé que lo que necesita es tal cosa. Entonces, ¿cómo yo de adulta puedo colocarme en ese lugar? Y Exacto. como decías vos recién, a mí, que desde mi eneatipo, digamos, de control, lo que me sirve, cada vez que yo me siento que me empiezo a volver rígida el autoconocimiento y registro que decías, digo, ¿qué estás tratando de controlar? Hay algo que estoy tratando de controlar. Entonces, en el acto se me aparece la pregunta, ¿qué estás tratando de controlar? Solta, Ujú. solta, hay algo que estás queriendo controlar. Y, y me sirve a mí de esa manera, me sirve a otras mujeres que acompaño que a lo mejor no tienen este eneatipo, sino que buscan la perfección. Entonces, hay algo que no estás aceptando. ¿Qué no estás aceptando? Hay algo que Eso. estás haciendo como vos no querés que sea, porque tiene que ser de determinada manera. Entonces, ¿qué no estás aceptando? Otras mujeres
tienen esta tendencia, ¿no? Como a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, a dar, y no se están registrando. Entonces, saber, conocerse, como dice Patri, por dónde cada uno derrapa, digamos, por dónde cada uno se va yendo, nos ayuda a tener como ese Pepe Grillo, esa vocecita que te llama, que te está llamando permanentemente a la cordura, a la adultez, como digo yo. Patri, ¿qué herramientas Totalmente, podemos a la tener? conciencia. Has dicho ahora, Lore, me ha venido, bueno, porque yo, como sabes, bueno, sabes tú, no sé si el resto, yo tengo una hija que es Marta, tiene 6 años, pero yo estoy separada y cuando has dicho a mí me llegó un niño ya alto y me encontré con esta maternidad de repente, ¿no? Pues imagínate porque en mi caso fue que yo me encontré con ser de madre separada, que estuvimos viviendo Marta y yo solas, ¿no? Una familia monoparental, por decirlo de alguna manera, a de repente convertirnos en familia numerosa. Mi pareja tiene 2 niñas, ¿no? Y entonces fuimos, de repente somos 5 en casa. Entonces, esto me resuena mucho porque hay deseos de 5 personas. Hay 5 seres que piden cosas. Y además con diferentes etapas, como bien dice. Somos 2 adultos con diferentes edades, con diferentes heridas, con diferentes sombras, con diferentes aprendizajes de vida. Y hay 3 niñas, una de 6, una de 9 y una de 17. Entonces, quiero decir con eso que cada una tiene Etapas unas diferentes. necesidades. Exacto. ¿Cómo podemos, como me dices, qué herramienta podemos hacer para que todos los deseos, para que todo lo que uno piensa, primero es comunicar? Todos tienen que tener ese lugar, dar ese lugar, ese permiso a comunicar. Me da igual la edad que tengan, ¿sí? ¿A partir de qué edad se les puede tener en cuenta? Yo creo que se les debe tener en cuenta siempre, ¿no? Sí que es verdad que cuando pueden contribuir o colaborar en este armar unas normas, unas directrices, unas ideas acerca de esa solución de ideas, de solución de dificultades que tú estabas diciendo, como lo del coche, pues a partir de, para mí, desde los 3 años, dice la teoría, yo en mi vida práctica ha sido a través de los 4 y medio, casi 5, ¿vale? Pero ellas ya dicen, y lo apuntamos y decimos, en esto tenemos una dificultad en casa. Entonces anotamos en una lista dificultades que encontramos, como por ejemplo decías tú lo del coche. Pues yo en casa era muy frecuente el tema del sueño por la mañana, ¿no? De nos despertáis por la mañana, mis chicos se despiertan muy temprano para trabajar, yo también, ellas se despiertan más tarde, aunque vayan al colegio, entonces las despertábamos. La adolescente, imagínate, que tiene otros horarios de instituto, entonces, ¿qué podemos hacer, chicas? ¿No? Y escribimos, es que hacéis ruido con el zumo de naranja y a mí me molesta. Ya, pero es que luego queréis el zumo de naranja, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Oye, ¿y si lo hacemos el día anterior? Y empezamos a proponer ideas entre todos, en las que todos nos sintamos tenidos en cuenta, porque la voz de todos cuenta. Entonces, desde ahí vamos viendo, bueno, pues podría ser una opción, ¿no? Hacer el zumo el día anterior. O lo podemos comprar preparado, decía otra, o lo podemos hacer o no tomar zumo. Entonces, vamos filtrando y luego se va haciendo una especie de propuestas en familia. De, oye, ¿están tenidas en cuenta vuestras opiniones, vuestros deseos? Sí, no. ¿Cómo podemos hacer? ¿No? Y entonces, ¿son respetuosos esto que hemos puesto? En disciplina positiva se dice si está relacionado con la dificultad, si es una solución que está relacionada, si es respetuoso, si es algo que me tiene en cuenta a ti, a mí y al resto de la familia, y si es razonable, si es algo que lo vamos a poder hacer, ¿no? Si sería como si es realista. Entonces, si eso se cumple, esos filtros, pues elegimos y nos ponemos de acuerdo en probar algo en lo que todos nos hayamos tenido en cuenta. Entonces, para mí tiene que ver mucho como una herramienta de comunicación, de no tener miedo a decir, porque detrás de todo esto, me da igual de la herida, me da igual si es control, si es superioridad, si es complacencia, hay miedo a decir y a expresar lo que uno quiere. Entonces, cuando quitamos esa frontera de decir, no pasa nada, te voy a querer, digas lo que digas, pienses lo que pienses y sientes lo que sientas, damos un paso gigantesco, ¿no? Yo creo que les estamos dando una semilla maravillosa a los peques. Entonces, desde ahí hay libertad para expresar y no juzgamos ni etiquetamos por muy, imagínate las cosas que salen con una niña, pues en este caso tiene 6 años, ¿no? Lo disparatadas que a veces son sus soluciones. Pero está bien porque estamos dando ese lugar para que, por muy disparatado que sea, tenga la fortaleza, la seguridad y la confianza de decirlo, ¿no? Entonces, qué grande. Y Yo hay tantas a cosas que me veces es callé. lo disparatado y aparte lo creativo, porque hay veces que a lo mejor específicamente lo que está diciendo, bueno, porque hay cosas que como niña no conoce y no se pueden hacer, pero a Ahí, lo ahí. mejor de esa idea como que ha tirado, hay algo que sí como adulta puede decir, ah, pero que si lo uno con esto, sí se puede hacer.
Entonces, yo tengo, mi hijo mayor, le encanta hablar, le encanta comunicarse y le encanta preguntar. Todo pregunta, todo. El señor de las preguntas, le decimos, porque en vez del señor de los anillos, el señor de las preguntas, porque todo pregunta. Y a mí me ha llevado por distintas etapas de querer controlar, claro, que a veces que hable y pregunte en momentos en donde yo, cuando estoy fuera de mi centro, quiero que esté callado y que no me moleste. Entonces, me ha llevado a mí a ubicarme a qué estás queriendo controlar. Y además me ha llevado a preguntarme y cuestionarme cosas que a lo mejor nunca me las hubiera cuestionado. Entonces, cuando le damos, lo que decía al principio, cuando le damos la voz a otro, que en este caso hablamos de los hijos, pero cuando le damos la voz a otro, nos pone en situación que a lo mejor podemos crecer, seguramente vamos a crecer porque vamos a ver cosas que no veíamos. Y Totalmente. eso, por supuesto que es positivo. A la hora del día de mañana, cuando sean adultos, cuando tengan un vínculo de trabajo, cuando trabajen en equipo, cuando tengan que proponer una propuesta a alguien, es imprescindible poder comunicarse, registrarse, comunicarse y validar lo que estoy sintiendo. Pero fíjate que cuando hacemos todo ese proceso, fíjate todo lo que hay detrás, porque cuando ellos de mayor, ¿no? O ya sean capaces de preguntar, de comunicar, de expresar, significa que están teniendo confianza en sí mismos, seguridad, están teniendo autoestima, se sienten confiados. Quiero decir que toca, que a veces dicen, bueno, pero como que fuera muy fácil, ¿no? Yo hay tantas cosas que me callé, Lore, hay tantas cosas que no supe decir, hay tantas cosas que yo veo que mi hija me dice, no me gusta esto, y digo, jolines, que igual me choca, ¿no? Igual me rechina y digo, ¿cómo no le va a gustar, ¿no? Porque yo quiero que le guste, dentro de mi superioridad de las cosas tienen que ser como yo quiero que sean. Sin embargo, una vez lo bajo y lo hago desde mi centro, digo, qué maravilloso, ¿no? Que pueda tener esa confianza conmigo para decirme lo que sí quiere, lo que no quiere, lo que le gusta, lo que no. Entonces, fíjate la semilla que les estamos dando, ¿no? Que tiene que ver con habilidades y cualidades de vida que en muchos casos nosotras no tuvimos, ¿no? O sea, que por eso vamos un poco con trompicones porque nos faltó un poco de pequeñas, ¿no? Toda esa parte de generar esas habilidades para que hoy nos sintamos así, capaces de decir. Y esto es la capacidad, la confianza es para todo, es para el trabajo, que tú lo sabes, que tú me ayudas a mí a nivel laboral. Estos momentos que yo tengo de no soy capaz de hacer esto o no va a salir, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Cuando hay alguien que está al otro lado, te apoya. Y esto tiene que ver con infancia. Entonces, bueno, pues dar Sí. lugar a todas esas voces y a darnos permiso también a expresar, ¿no? Cuando ya somos adultas, a expresar eso que pensamos, que sentimos, desde un lugar del respeto que hay también, porque a veces nos vamos, como decíamos, a los extremos y entonces comunico agresiva, porque esto también es el Mm, proceso, ¿no? A veces, como ahora sé que tengo mm. que comunicar, ahora a ver cómo lo suelto y a veces lo soltamos o a veces no decimos nada, ¿no? Entonces, esto lo trabajo yo mucho con las mujeres, que sobre todo son las personas con las que yo acompaño, que me decían, Patri, ya comunico, pero ahora me falta filtrar el cómo lo comunico, ¿no? Porque lo que me sale es fuego, me sale fuego. Hay tantas cosas que las tenía tan calladas que ahora a la hora de decirlas es que me como. Y entonces, bueno, vamos a trabajar un poco esa parte de asertividad, de comunicar desde el respeto, de por qué sale ese fuego, a quién quieres convencer con lo que dices, ¿no? Porque a veces nos vamos al polo opuesto, ¿no? Entonces, un poco jugar a conocernos. Sí, a mí, mira, esto que decías que no lo hemos recibido, a nosotros nos pasa mucho en la comida, ¿no? Sobre todo, bueno, con el más grande que nos sirvió como de filtro, pero esto de que él ahora pueda decir, bueno, no quiero comer esto, no me gusta, y que nosotros no teníamos la posibilidad, el otro día le contábamos, pero no desde esta actitud de, en mi infancia era así, entonces mira qué agradecido debería ser. No, porque lo que debería haber sido siempre es que todos tengamos el espacio para comunicar y decir, esto no me gusta y no lo quiero comer. O sea, que no, porque por ahí nos paramos en ese lugar. Tenés que ser agradecido porque a mí me sentaban en la mesa y hasta que no me comía todo lo que no me gustaba no me levantaba, ¿no? Entonces, no, eso no es así. Y darle ese espacio para que él para que lo pueda decir. Y me acuerdo que cuando era chiquito, tiene como un paladar muy sensible, entonces es como bastante particular, digamos, con la comida, ¿no? Le gusta todo, pero es como muy particular. Y ya de chiquito era así, entonces era como, "Ah, no me gusta, una cosa así, ¿no? Entonces fue trabajar, decir, mira, yo o el papá hemos dedicado tiempo, hemos hecho la comida con cariño, la hemos hecho de la mejor manera que hemos podido. Está bien de que no te guste, pero esa no es la manera.
de de decirlo. Si comunicarlo. no quieres comer, nadie te va a obligar a comerlo. Agarras una fruta, agarras otra cosa y no pasa nada, nadie te va a obligar. Pero no es la manera de decirlo, ¿no? Entonces es decir, bueno, legítimo de que no te guste, legítimo de que no quieras, pero buscamos la manera tampoco de no herirnos entre nosotros. Entonces también es como adultos nos toca decir, bueno, vamos a buscar un entorno, como decís vos, desde el respeto, desde la amabilidad, de decir, bueno, vamos todos a comunicarnos, ¿no? Y desde conocer también cuáles son nuestros valores, ¿no? Porque a veces es valores arrastrados que vamos heredando y otros que hoy pueden ser diferentes. Esto con las familias pasa mucho, ¿no? A mí me pasa en casa también. Tenemos diferentes valores con respecto, por ejemplo, a este tema que comentas de la comida, ¿no? Y a veces no tiene que ser ni blanco ni negro, es entre los dos, que en este caso sí que voy a nombrar a la pareja, es cómo vamos a acordarlo. O sea, si tu pareja se tiene que comer y rebañar el plato y tú eres de no pasa nada, pues si no come, que se coma otra cosa, hay un término medio también en eso. No tiene por qué ser ni la última cucharada, que yo a veces lo llevo un poco al humor, si me lo permitís, pero yo digo, ¿qué tendrá esa cucharada que no tiene el resto? Porque a veces es esta última y ya, o termínate esos 4 macarrones y ya. Y es como, ¿qué tendrá eso que no tuvo lo demás? Porque debe ser que ahí están todos los nutrientes que no estaban en el resto del plato. Claro, porque no entiendo por qué tiene que ser así, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué arrastramos esa creencia? Los 4 que quedan. Al final es una más, control, es sí, sí, poder, es sí, que las sí, cosas se sí. hagan como yo quiero que sean. A ver, Sí, te quedaste congelada. A sí. ver, está cargando. Te escucha bien igual, ¿eh? Ya se va a volver la imagen. Hola Carlos, hola Cele, gracias por los comentarios, me sale el Ahora fuego, sí, ok. dice. Hola. Sí, ahí está. Claro, entonces a veces no es esa última cucharada, es esos 3 macarrones que quedan, es realmente es tan importante que se coma eso. Estoy hablando de personas, de niños, en los que no hay ningún problema alimenticio, ojo, ¿vale? Entonces, a veces, ¿qué quiere decir este comportamiento cuando de adulto nos posicionamos ahí? No, nos ponemos en poder, en que las cosas sean como yo quiero que sean, ¿no? Entonces, bueno, pues si me he dado cuenta, porque es lo que se decía en casa, porque es lo que yo estaba acostumbrado, ¿qué podemos hacer? Y ahí, bueno, yo sí que creo que es un tema más de adultos, entonces pues, se puede hablar con la pareja, ¿cómo lo llevas tú, no? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Si para ti es tan importante que se coman el plato entero y no ver comida, porque es, joder, a mí me cuesta cocinarla, me cuesta ganar el dinero para hacer la comida, me da mucha pena que se tire, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? En casa, por ejemplo, nuestra opción es que ellos se sirven la comida, ¿no? Es como hay que probar todo lo que hay en la mesa, tú puedes elegir cuánta cantidad te pones. Entonces ahí es como, todos tenemos denominador común, dice por aquí. Claro, entonces tú puedes decidir qué cantidad te pones y en función de eso, bueno, pues es el acuerdo en el que todos llegamos en familia y hemos decidido tal cosa. Pero no desde, pues eso, desde obligar, desde imponer, desde que las cosas sean como me dijeron que era, o como creo que tienen que ser, pero sin cuestionarme mucho, ¿no? Acerca de eso. Sí. Y hay algo que tiene que ver en la comunicación de este deseo, que es, y esto se aplica para todo, para la pareja, para los niños, para todo, que es el explicar por ahí por qué, digamos, por qué necesito tal cosa, por qué siento tal otra, y quizás, porque por ahí lo que nos sale para el otro, si no tiene como ese trasfondo, si no tiene esa explicación, no entiende. Yo personalmente soy como de conectar muchísimas cosas, tengo un cocotero que vos lo conoces, entonces soy de conectar muchas cosas. Entonces si yo solamente comunico lo último, el otro no entiende de dónde saqué eso, no entiende de dónde viene. En cambio, si yo mínimamente puedo explicar de dónde, por qué, para qué, lo que sea, es más fácil que me comprenda. Y si me comprende, vamos a poder como llegar a un consenso mejor, porque a lo mejor el otro dice, bien, si es tan importante esto para ella por X motivo, y para mí esto es importante o no es importante, bueno, ¿cómo lo podemos encajar? Y creemos que con los hijos no podemos hacer eso. Y los hijos son mucho más comprensivos, mucho más empáticos, mucho más compasivos que nosotros, porque están más en su centro y en su eje. Entonces, si a un hijo, por ejemplo, en lo que decíamos de la comida, o en lo que sea, que me acuerdo mi hijo mayor cuando hacía los ejercicios de matemáticas, ciertas cosas de no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. ¿No? Entonces es decir, mira, sí, este ejercicio no es muy lindo, es aburrido,
Y es verdad, no lo vas a hacer en la vida. En la vida no vas a estar haciendo estos cálculos. Nosotros de adultos no hacemos esto. Pero lo que estás entrenando en la escuela es el razonamiento que tenés que hacer. Es eso que tenés que ir pensando para que esto te salga. Después va a ser otra cosa. No vas a andar por la vida haciendo este ejercicio, pero en este momento es importante que conectes esto para que luego aprendas a hacer otras cosas. Entonces, por ahí, no siempre, pero por ahí, si explicamos el por qué o el para qué, entonces dice, bueno, ya sé, ¿no? O sea, ya entiendo por dónde viene, ¿no? O Claro, ya entiendo por dónde va. ahí lo que diría Adler y Dreyfus, que son los psicólogos desde los que viene la disciplina positiva, dirían que lo que tú has hecho en ese proceso, que ahora mismo que has comentado con tu peque, lo primero has conectado, has habido un momento de empatía, de conexión con el que se le está teniendo en cuenta. Segundo, estás validando esa emoción, que es que puede ser un rollo, ¿vale? Y yo te Mm. acepto que pueda ser un rollo y entiendo que para ti pueda ser un rollo. Podemos dar hasta opciones de, bueno, ¿y cómo vas a hacer este ejercicio? ¿Lo vas a hacer mañana por la mañana? ¿Lo vas a hacer esta tarde? ¿Lo vas a hacer? Y capacitamos. Sé que a lo mejor es un rollo, cariño, pero estoy segura que lo vas a acabar haciendo y que al final vas a aprender algo de ello o que puedes sacar algo provechoso o lo que. Entonces, Adler y Dreyfus dicen que ahí lo que estamos haciendo es hacerle partícipe y perteneciente. Cuando una persona se siente que está perteneciente, que pertenece, que se siente querida, se contribuye muchísimo más, ¿no? Se da lugar a la colaboración. Entonces, es muy importante esto que acabas de decir, Lore, porque tiene que ver con pilares muy fundamentales para la crianza, que a veces es, y darte cuenta, pues un poco si tiene que ser lo que estábamos diciendo antes, porque yo lo digo, porque yo lo quiero controlar, porque tiene que ser como yo quiera, porque da igual, porque ahí es donde nos movemos, ¿no? Entonces, darnos cuenta para nosotros, o sea, qué máscara tenemos, ¿no? De dónde venimos, cuál es nuestro deseo, qué es lo que queremos, y luego a la hora de conectar con los peques, pues desde dónde lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Es fundamental. Fíjate que lo que has dicho antes cuando hablabas de la pareja también es que decías yo comento y expreso, tiene que ver con saber lo que yo quiero. Si yo no sé lo que quiero, yo vuelvo otra vez ahí. Es imposible, porque entonces le vamos a echar en cara al otro que no acertó con su Mm. respuesta, ¿no? Es que, Sí, que tiene que adivinar y tiene que tener la y, bola de cristal. Y esto ya hablaremos, espero que ahí te invitaré yo a hablar sobre la pareja y todo lo que ves tú con los eneatipos bueno, las personas que tú acompañas, porque esto en la pareja se ve muchísimo, ¿no? O sea, cuando jugamos a que el otro interprete y con los niños también nos pasa, es que ya tenías que saber qué tenía que saber, o sea, cuándo le dijiste qué, ¿no? O es que lo que yo he hecho por ti, esto nos pasa mucho como mamis, ¿no? Llevo toda la tarde haciendo cosas por ti y ahora que te pido una cosa y vas no la haces, ¿no? ¿Y quién te pidió que lo hicieras? A veces lo Sí. hacemos porque queremos, ¿no? Entonces, echarlo luego en cara a nuestros hijos, a nuestra pareja, pues igual entonces tienes que plantearte por qué estás haciendo las cosas, cuál es tu valor que te mueve a hacerlo desde ahí. Entonces, bueno, pues ahí quitas como el peso al otro. Y a los niños a veces les cargamos con mucho en ese sentido. Muchísimo, muchísimo. Aparte, en etapas cuando son más chiquititos, a mí me pasa, bueno, me pasaba desde que Mayra empezó como a agarrar cositas y demás, ahora que estamos en una etapa de berrinche, es como decir, bueno, interpreto la necesidad, que a lo mejor es jugar con esto, que quiero jugar porque me atrae, pero yo como adulta sé que eso es peligroso porque es de vidrio, se puede caer, romper y lastimarla. Entonces, como adulta, busco la manera de que su deseo y su necesidad de jugar con algo redondo en el que pueda meter los juguetes, por ejemplo, bueno, a ver, ¿qué te puedo dar que sea redondo, que puedas meter los juguetes, pero que no sea peligroso? Entonces, buscar como ese consenso, al final es un aprendizaje para la vida, creemos que no, pero es un aprendizaje que le estamos dando para la vida, porque hoy se trata de un bol para poner su juguetito, pero el día de mañana van a ser cosas más importantes. Si nosotras, más importantes para su vida, más trascendentes, más sí, trascendentales. Si damos el espacio para hablar, para el diálogo, para que su deseo y su necesidad esté sobre la mesa, más tarde, cuando sean más grandes y los problemas o las dificultades sean mayores, van a volver a nosotros para buscar ese lugar de consenso. Entonces, hoy quizás decimos nosotros, es una pavada, es que, no sé, discutió con tal y entonces es una pavada. Pero podemos aprovechar cada instancia para que sea un aprendizaje para la vida, para que sean realmente semillitas de vincularse de una manera diferente en la vida Claro que sí. y Y no bueno, minimizar pavadas, esas pequeñas necesidades.
exacto, pavadas porque no somos capaces de ponernos en sus ojos y en su mirada, porque para ellos, a mí me pasa la contra, Es Lore, yo tengo todo. la capacidad que a veces Marta, con cosas que yo le puedo decir, me dice, mami, ¿y eso es tan importante? O sea, como si lo mío fuera la pavada. Y a veces digo, es verdad, no es tan importante. Entonces, quiero decir que esto puede ser devuelto por ambas partes, que tú puedes ver que su mundo en su día a día pueden ser cosas que no tengan importancia o sentido y que para ellos sí que lo tienen, y a la contra, ¿no? Que ellos de repente con algo que para el adulto es como, puff, y realmente es tan importante, pues a veces no lo es, ¿no? Entonces, bueno, pues también está bien un poco que haya esa relación y podamos darnos cuenta. Yo creo que la clave es ser conscientes, darnos cuenta y llevar a la conciencia esto que arrastramos, esta máscara que nos ponemos, esta que nos queremos quitar y en qué nos queremos convertir, cómo queremos actuar y desde dónde, ¿no? Porque todos sabemos cómo lo que quiere, o sea, en el fondo cuando nosotros vamos para adentro, casi todo el mundo qué es lo que quiere, ¿no? Pues un equilibrio en mi familia, en lo que nos llevemos bien, en el que haya respeto, en el que haya cariño, en el que haya amor, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso es lo que quieres, vamos a por ello. Mm. Sí, a mí me sirve mucho plantearme cuando aparece mi hija, mi hijo, mi pareja, decir, ¿esto me impide a mí ser feliz? O sea, que no quiera hacer tal cosa, no se quiera bañar hoy, se quiera bañar, y a mí me impide ser feliz. No. Entonces, si no me impide ser feliz, ¿para qué me voy a obsesionar? Que sea feliz él si no se quiere bañar hoy, se quiere bañar mañana. ¿Cuál es el problema? Por ahí es, y eso lo hablaba justamente hace unos días con él mismo, de decir, hay cosas más importantes que tener razón en la vida. O sea, no, hay cosas muchísimo más trascendentales que tener razón. Entonces, buscar, sí, bueno, esto me afecta, esto realmente me impide a mí ser feliz. La No, y si no me impide flexibilidad. ser feliz, ya está. Es un punto en el que en el que sea como más flexible todo, ¿no? Que no sea tan impuesto. Y luego, bueno, si para ti es importante, vuelvo a ello, si para ti sí que lo es, porque hay personas que a lo mejor para mí sí es importante, porque todos los días salimos fuera, porque además ahora con la pandemia, ¿no? Pues yo esto lo recuerdo ahora con Marta, que al salir, bueno, con todo lo que estaba ocurriendo, pues llegábamos a casa y nos duchábamos. Entonces llegó un momento que estaba harta, ¿no? De la, cada vez que salgo me tengo que lavar y bueno, pues ¿cómo lo hacemos para que sea divertido? Si sabemos que ahora es una de las cosas, igual que me molesta llevar mascarilla, sí, cariño, yo sé que te molesta, pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues dibujó su mascarilla. Bueno, pues está bien, pero si esa va a ser la manera en la que las dos vamos a llegar a llegar a un acuerdo, o sea, en este caso es una necesidad, en España es obligado ahora para los peques también llevar la Sí, mascarilla, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer lo posible para que entre todos estemos de acuerdo con esa medida. Entonces, con eso como con todo, es dar esa oportunidad a que el otro pueda expresar y a que tú también puedas, que esto lo decíamos también en el otro directo, equilibrar un poco y que no sea siempre lo que él quiera y que tampoco sea siempre lo que tú quieras. Porque a veces también tendemos a irnos sí, a lo que él quiera por no protestar, o sea, por no sí, sí, enfrentarme sí. a eso, ¿no? Por no tener que transitar ese momento, porque a veces es que yo le dejo hacer lo que quiera, porque si no, claro, se va a poner con el berrinche, se va a poner a llorar y Sí, ¡buf! Estoy sí. muy cansada, ¿no? Para eso. Y a veces entonces, ¿cuál es el motivo de no hacerlo? El no tener que sostener eso. Entonces, igual ahí, Mm. dale una vuelta, ¿no? A ver qué le estamos Sí, y enseñando. como dice el pediatra Carlos González, que dice, los padres tenemos como una cantidad de noes en la vida. Entonces hay que ver en qué los usamos, hay que ser inteligentes en qué usamos el no, porque si vamos a estar todo el Sí, día con el no, con el no, con el no, y yo siempre les digo, siempre nos reímos acá en casa, yo elijo mis batallas, o sea, yo no voy a ir por cualquier cosa, yo elijo en qué. Hay cosas que si no es trascendental, eso lo dejo pasar porque me concentro en lo que sí creo que es necesario por algún motivo, ¿no? Entonces decir, bueno, en eso que es necesario, bueno, ahí sí, no sé, por ahí tenemos que salir o lo que sea, bueno, ahora sí necesito que te apures porque tenemos que llegar a tal hora, porque tenemos que hacer tal cosa, porque entonces ahora sí, por favor, tenés que hacerlo. Pero si es un día en el que no, en el que, y bueno, entonces vamos a guardar eso para el día en el que sea necesario, porque para no quemar exacto, cartuchos. exacto. En DP se habla de tres noes. Hay tres noes porque a veces tenemos la tendencia a creer que entonces no se puede decir nunca el no, ¿no? Y entonces un no es aquel que puede ser un sí. Y lo explico. Puede ser, por ejemplo, esto nos pasa mucho en casa. Imagínate que la adolescente que tiene 17 años, pues se plantea, un día nos pasó, ¿no? Que me puedo ir a dormir a casa de una amiga. Y su padre de primeras, lo primero que salió sin procesar fue no, no vas a ir. Y entonces yo le preguntaba esto que dice la ADP y es, igual podría ser un sí.
¿no? Y le dije, cariño, ¿te has dado cuenta de que las peques no están, que solo está Noelia, que llevamos un montón de tiempo sin estar solos en casa, que si Noelia se va a dormir hoy con su amiga, nosotros tenemos la noche para nosotros solos? Entonces, hay veces, y dijo, Andra, pues es verdad, pues igual le podía haber dicho que sí. Digo, bueno, pues todavía estás a tiempo, ¿no? Pero hay veces que decimos no directamente cuando los niños nos preguntan algo y la respuesta podría ser un sí. Entonces, primero pensemos, ¿puede ser un sí? ¿Qué motivos tengo para decir un no? Y ahí pensamos, ¿no? Y vemos que tiene que ver, es un valor que para mí es importante esto. Bueno, pues entonces habrá que poner un no. A veces lo que les estamos preguntando a los niños es algo en los que es mejor no preguntar porque puede haber un no. ¿Qué quiero decir? Esto pasa mucho con las familias con lo que acabas de decir del baño. Imagínate si yo cuando vuelvo ahora de casa, ya no porque ya no es tan estricto, pero le digo a Marta, Marta, ¿te quieres bañar? Cuando sé que está hasta el moño de estar todos No. los días en la ducha. Pues respuesta, ¿cuál va a ser? No, mami. Entonces, ¿para qué le preguntaste? O sea, si sabes que te va a decir que no, te va a tocar lidiar con ese no. Entonces, ¿para qué te metes ahí, no? ¿Qué tal si le preguntas con qué te apetece ducharte esta noche? ¿Con este muñeco o con este? Y ahí ya no estamos dando opciones, estamos diciendo que ella puede elegir. Sin embargo, hay una cosa que para mí es importante y es que hoy hay que bañarse. No sé si se está entendiendo, ¿no? El concepto. Y hay otras Sí, veces que la respuesta es no, que es, cariño, hoy no puedes tomarte chuches porque no es cuando está establecido en casa, ¿no? Nosotros en casa hay un día que es el fin de semana que hacemos una excepción y pueden comer algo que quieran. ¿No? Que suele ser un poco más, pues nosotros en casa comemos bastante sano y entonces, bueno, pues a lo mejor te piden, pues eso, la chuche, el bollito, el no sé qué. Vale, bueno, pues un día podemos pasar. Pues hoy no es el día y la respuesta es no. Y a veces creemos, porque nacimos con eso y lo hemos ido pasando a lo largo de los años, que el no tiene que ser no, ¿no? Y sí, no sí, tiene sí, que porque ser yo lo un digo, no. porque no, no Claro, nunca, no para siempre. claro, y no tiene por qué ser un no así, porque parece que si no, no llega el no, ¿no? O sea, que tenemos que ponernos súper agresivas, súper violentas, porque entonces el otro no entiende. No, hay veces que es, en disciplina positiva se dice, cariño, te quiero y la respuesta es no. Y lo decimos de manera amable y cordial porque es no, o lo que acabas de decir, no puedes utilizar este vaso de cristal para jugar porque te puedes lastimar. Entonces, la respuesta es no. Podemos redirigir y podemos decir, aquí sí que lo puedes hacer, o puedes utilizar esto, o que te parece sí, o muchísimas otras opciones. Pero que a veces también tenemos miedo, yo me he encontrado con familias que tenemos miedo a decir que no. ¿No? Es que, ¿cómo le voy a decir que no? Bueno, o me ha pedido, el otro día pasaba con una chica, ¿no? Dice, habíamos acordado que iba a haber un ratito, ahora no sé. Yo creo que tenemos que hacer la desescalada de las pantallas en muchas casas, ¿no? Porque Sí, hemos estado con el confinamiento, ha sí, habido sí. muchas personas que hemos estado trabajando y me decían muchas mamás que, claro, habían tirado mucho de tele, de pantallas y demás, y que ahora con el tema de que ya se acabó el cole aquí en España, pues claro, les pedían eso, ¿no? Estaban tan habituados, aunque solo fuera por el hecho de que necesitaban la tablet para conectarse con el cole, pero ya tenían ese vínculo y esa rutina creada, ¿no? Y entonces, ¿cómo le voy a decir que no? O el otro día me vio tres dibujos, o sea, tres capítulos de dibujo y claro, y me pidió otro y le dije, venga, vale, pues otro más. Y cuando terminó me pidió otro y le dije, venga, va, pues otro más. Y claro, entonces al final nunca paga. Entonces, ¿y cuándo le estás diciendo tú que tiene que, o sea, que ya acabó, ¿no? Que ya paró? ¿Dónde está también el límite? Entonces ahí cada uno un poco que se mire también qué es lo que me cuesta, poner límites o al revés, o qué es lo que me cuesta, tener en cuenta el deseo del otro o quiero que sea siempre mi deseo. Y a partir de ahí podemos también trabajar. Claro, sí, sí, sí. Yo creo, Patrick, que estamos, mira, estamos justo, 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 justo. Se nos va siempre la hora volando. Ah, sí. Eh, bueno, yo creo que has dado un montón de herramientas, un montón de recursos para repensarnos. Todo lo que hemos hablado se aplica para toda la vida, se aplica para niños, se aplica para adultos, se aplica para todo, para amistades, para todo. Así que muchas gracias por estos corazoncitos que nos mandan, muchas gracias por todos estos recursos, Patri, es crucial. Ojalá empecemos a darnos más posibilidades de sentirnos para después poder comunicar con asertividad y respetar el deseo del otro, porque qué diferente sería el mundo si por lo menos cada uno se hiciera cargo de eso, ¿no? De su propio deseo y de ponerlo sobre la mesa con respeto y con consideración. Yo creo que es la base para desarmar tanta violencia que viene del sometimiento, que viene de, de esa renuncia. eh, Cuánto más felices seríamos. Yo estoy convencida que es un tema crucial para nosotros. Así que decinos, porfa, rápido antes que se corte, a dónde encontrarte,
Sé que estás ahora con un congreso que se acerca, así que contanos bien. Bueno, pues me pueden encontrar en Patricia Coach bajo, ese es mi perfil, en mi página web es patriciacoach.com. Ahora en el mes de julio abro un encuentro grupal, no, digo para mujeres, que a veces me dicen, ¿solo entran mujeres? No, también entran hombres, pero normalmente solo asisten las mujeres, pero son todos bienvenidos, en el que vamos a estar todas las semanas hablando de toma de conciencia, de cómo educar, de cómo liberarnos de algunas heridas de infancia. Entonces va a empezar seguramente en julio, por si alguien se anima me puede escribir a info@patriciacoach.com. Y bueno, es un precio súper especial y de oferta porque como estamos recuperándonos de la pandemia, pues yo sé